Fue gracias a una amiga de mi madre que un día me pasó un artículo de un dominical, una entrevista que se le hizo a Pilar López. Pilar López era la hermana pequeña de Encarna, la protagonista, ¿no? La argentinita. Yo no tenía ni idea de absolutamente, como tú, ¿no? No sabía quién era, pero me llamó tanto la atención que un personaje tan intenso, con tanto peso intelectual, artístico, personal, desde el punto de vista de una mujer también, no solo de mujer, sino de persona, ¿no? Pero ya más siendo una mujer, me impactó que es como no hay excusas de tiempo, de época, si en realidad quieres seguir tu deseo, ¿no? Y me pareció un personaje fascinante en ese sentido, ¿no? En el que ella lucha desde el principio por lo que cree, más allá de cualquier barrera de género, de época, de política. Y también me pasó como a ti, que como un personaje así puede estar tan olvidado. Pues es una buena pregunta, pero yo creo que nos pasa en general, ¿no? O sea, el tema de la rapidez del olvido, no solamente ahora por la rapidez de la información que consumimos continuamente, yo creo que es una cosa casi intrínseca del ser humano, ¿no? Como la facilidad que tenemos para olvidar. De ahí que el hombre es el animal que cae 2 veces, 80 veces y 1000 veces en la misma piedra. Entonces, esta mujer, como tantos otros y tantas otras, se las ha comido el olvido. Y sería tan interesante aprender de estos personajes en todos los niveles. ¿Por qué ella ha sido olvidada? Pues una más en el olvido, ¿no? Porque realmente ella fue la precursora de una nueva forma de enfocar el baile, después aprendieron mucho, por supuesto su hermana creó una escuela de la que se nutrió muchos bailarines importantes de España, del baile español. Y además, por supuesto, fue musa de, como decías tú, de grandes intelectuales de la generación del 27, en este caso, que fue su época. Investigué mucho y la verdad es que casi perdía el tiempo. Yo pensé que nunca iba a terminar el libro porque me encantaba meterme en las cosas que ella había dicho, reportajes que le habían hecho, entrevistas, cartas que ella había escrito. Bueno, hay mucha información. Pero lo que más me gustaba era cuando a ella la entrevistaban o algún libro que se hizo sobre ella, con ella, a mano, ¿no? Y la gracia, la chispa que ella tenía a la hora de hablar con el entrevistador, pero sobre todo su naturalidad y su espontaneidad y su libertad a la hora de expresarse. Ella era libre, a la hora de expresarse era una persona muy libre y que no, es como una persona que consiguió a lo mejor no estar sometida por el condicionamiento social del momento, tenía una familia que la apoyaba y la admiraba desde siempre. Entonces eso, ella tenía una autoestima, ¿no? Como se dice, muy, muy fuerte. Entonces ella creía en ella. Y eso fue lo que más me impactó, ¿no? Su libertad y su espontaneidad. Y lo trasladó a toda su vida, su forma de amar, a sus parejas, a su forma de expresar su arte y a su forma de vivir su vida. Hacía lo que ella pensaba en el momento, ¿no? Y sin embargo era una persona muy cultivada en el sentido que ella misma, incluso ella por sí misma aprendió inglés porque le llamaba la atención en aquella época. Te estoy hablando de principios del siglo XX. O sea, que son cosas como a mí me impactó y me dijo, no hay excusas, ¿no? Cuando tú quieres algo, no, no hay excusas, en verdad. Yo creo que ese carácter le llegaba de ella misma, pero fomentado mucho por su padre.
Su padre era un gran aficionado al flamenco, de hecho tocaba la guitarra, era un hombre que se dedicaba al tema textil y tal, pero era un hombre muy artista y de iba con ella a los café cantantes de la época, bien chiquitita, se la llevaba, ¿no? Entonces esa admiración que ella veía en el padre por todo ese mundo fue incrementando también la semilla que ella tenía dentro, sin ninguna duda, ¿no? Y aprendió mucho de otras artistas porque bailó desde muy pequeñita y ella era como telonera muchas veces, ¿no? Incluso cuando empezó a tener su propio público, que iba cada vez más rápido y más en aumento, pues había gente que como que no le gustaba, ¿no? Pues en el mundo de la competitividad, de tantas, en aquella época del cuplé y era el momento de... eh, pero ella se fue haciendo un hueco, incluso hizo algo, que esto me enteré después de terminarlo y me enteré de casualidad, que ella, ella, por ejemplo, terminaba la película de cine mudo y entonces ella cantaba, porque hubo un momento donde ella no tenía lugar donde cantar, porque no le dejaban espacio, ¿no? Entonces ella dijo, no, pues se acaba la película y salgo a cantar con el piano, que claro, al ser mudo, pues había siempre un pianista. ¿Y a que no sabéis quién era el pianista? Mi abuelo. Me enteré hace poco que tendría algún otro, pero muchas veces era mi abuelo. Mi abuelo, que el padre de mi padre, era un gran músico y estaba aquí estudiando en aquella época. Unas oposiciones para director del, bueno, en fin, del conservatorio, de la banda, de unas oposiciones de música, y él, como joven que era, pues se ganaba su dinero pues haciendo cosas. Y una de las cosas que hacía era tocar como el piano para los cines. Y acompañaba a la argentinita para que ella cantara, tal, y entonces se montaban ahí su espectáculo. Y yo no daba crédito, digo, no me lo puedo creer. No lo sabía, eso fue después de estar publicado el libro y todo un día en casa de mi tío, que por casualidad lo soltó así como digo, ¿pero qué me dices? Entonces, sí, bueno, ella tenía ese carácter porque eso tienes que nacer y por supuesto la semilla floreció porque su padre y su familia lo fomentó. Tenía mucha curiosidad intelectual y leía mucho, muchísimo. De hecho, ella pues conocía mucha, por ejemplo, se había leído obras de Valle Inclán y cuando ella conoce a Valle Inclán, pues la verdad es que ahora mezclo la realidad con la ficción, ¿sabes? No sé si te estoy hablando, pero ella conocía a Valle Inclán y ella sí que leía mucho y, y entonces era una mujer que tenía su propio criterio, le sabía lo que le gustaba, sabía lo que no le gustaba, incluso ella escribía sus cosas y tenía muy, muy claro el sentido estético de las cosas, con lo cual por eso congenió también con Lorca, ¿no? Que tenía un sentido estético muy, muy profundo, muy de duende, ¿no? Muy de inspiración, pero de trabajo, porque es así, ¿no? El duende te llega y si estás trabajando, pues ahí lo pillas de la cola y sale, ¿no? Y entonces, pues toda esta gente le resultaba una persona, porque ella cantaba, bailaba, interpretaba, y a la vez se hacía de unión, le gustaba hacer como de pegamento, de puente de crear como tertulias, ¿no? En aquella época además que se llevaban tanto las tertulias en los cafés, sin embargo ella era en su casa, que al final se compró una casa estupenda en General Arrando, ella tenía sus tertulias en la casa y se bailaba y se cantaba o sea, era una persona que sí que como mujer y como persona, ¿no? Era muy atractiva a nivel intelectual. Después también en la época suya había mujeres, porque yo creo que la sociedad española se volvió más machista después de la guerra que lo era antes, ¿no? De hecho, había, pues yo qué sé, amigas suyas, pues por ejemplo, María de Maeztu, que era una gran pedagoga, o Victoria Kent, que tuvo mucho que ver en el tema del voto femenino. En fin, que eran mujeres en ese sentido muy libres y menos coartadas por prejuicios incluso que después pasó, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ella vivió esa época
y era una mujer de la época y viajaba muchísimo. Yo siempre me impresionaba la cantidad de viajes que hacía esta gente. O sea, que estuvieran en el año en África, en París, en Lisboa, en Argentina, y, y eran varios, o sea, no es que fuera ella, que pues, era algo normal dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, pues bueno, como persona y como mujer era muy atractiva. Físicamente también era una mujer atractiva y, bueno, pues era un personaje que vivió intensamente. Para mí es un tema que demuestra claramente lo libre que ella era a la hora de vivir, ¿no? Porque ella conoce a Sánchez Mejías porque Sánchez Mejías está casado, es cuñado de Joselito el Gallo. Y entonces hay un flirteo primero, yo diría que es muy casi utópico, ¿no? Una cosa casi muy de juventud con el gallo. Pero el gallo muere toreando y bueno, pues la cosa sucede de alguna manera que ellos empiezan una relación, ¿no? Y ella en ningún momento, yo creo que no sé si fue tan así en la realidad, ¿no? Pero quizás internamente, emocionalmente, pues por supuesto tendría sus tiras y aflojas, pero yo creo que ella estaba bien así, porque el Sánchez Mejía siguió con, entre comillas, siguió con su mujer y sus 2 hijos que tenía, y cuando él venía a Madrid, digamos que oficialmente estaba en el Hotel Palace, pero en realidad, bueno, pues estaba con ella, ¿no? Y fue una relación larga, de 10 años, con sus tal y cual. Después hubo un desliz entre medias con una periodista francesa. Pero ellos hicieron un compendio no solamente como pareja, sino también como pareja de intelectuales, de compañeros, porque Sánchez Mejías era también dramaturgo. Y entonces ella fomentó su faceta intelectual, ¿no? Y bueno, pues junto con Lorca formaron ahí como una especie de trío muy unido que, que se retroalimentaban y crearon, pues, por ejemplo, el Café de Chinitas, que aunque sea en la memoria popular queda ahí, por ahí, ¿no? Las calles de Cádiz, que también él escribió el libreto y todo esto, o sea, tuvo mucha ayuda de Lorca para el tema de las canciones populares y Encarna, la argentinita, creó todo lo que es la visión de coreografía y toda la parte escenográfica era de ella, ¿no? Y bueno, pues, o sea, tenían mucho en común, mucho en común. Pero a la vez tenían su espacio, ¿no? O sea, yo creo que a ella como mujer, tal y como era su carácter, era perfecta esa relación que le dejaba tanto espacio para seguir su camino creativo. Y también para él, obviamente. Tengo aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué tengo? Pues tengo aquí, bueno, tengo muchos papeles, como ves, están todos muy releídos. Una americana que me gusta mucho, que es Pearl S. Book. García Márquez, que me encanta, es un maestro. Me parece un maestro, total. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente. Y me encantó como persona también. Y me encantó su mujer, que además él decía, me acuerdo que se levantaba, se despertaba a las 5 de la mañana más o menos y se ponía a leer en la cama. Y yo no daba crédito porque decía, pero ¿y esta mujer? Pues ella lo tenía asumido, él después llevaba a los niños al colegio, tal y cual, ¿no? Pero
también era una forma de compenetrarse y de ayudarle a que su ritmo de lo que sea, de lectura, de trabajo, pues fuera... Y me gusta mucho porque también rompe un poco con su forma de escribir, ¿no? El perfeccionismo literario que muchas veces queremos conseguir, ¿no? Él con sus imágenes, esas oníricas, ¿no? Del surrealismo mágico, todo eso que es mitad fantasía, mitad realidad, y que después ves que allí es mucho así, ¿no? No tienes nada más que ver, por ejemplo, antes que hablábamos de México, ¿no? Lo que es la fiesta del Día de los Muertos allí, ¿no? Con las catrinas y esa visión entre la realidad y entre la vida y la muerte, ¿no? Todo. Y es así, ¿no? Me gusta mucho. El Gran Gatsby también, que como ves está muy apuntadito, muy de esta época, por cierto. Por ejemplo, las fiestas que hacía el Marqués de Cuevas, el marido de esta Rockefeller, era muy Gran Gatsby, era muy así, ¿no? Es un lujo desmedido. Y la alegría de celebrar la vida así, en plan histriónico y en plan haciendo un teatro de todo, ¿no? Entonces, pues sí, tiene mucho que ver con aquella época, con la de la Argentinita, pero lo que pasa es que Encarna, la Argentinita, era una señora súper divertida, o sea que en las fiestas era la más divertida, pero después era la más seria y trabajadora y perfeccionista. Entonces, combinar esas dos cosas es muy, muy difícil, ¿no? Porque por eso ella fue quien fue, ¿no? Porque supo hacerlo en ese sentido. Esto que es Hermann Hesse, me encanta. La obra y la forma tan espiritual y poética que tiene de escribir me gusta mucho. Pamuk, que este libro Estambul me encantó. Anna Karenina tiene mucho de la Argentinita también, ¿eh? Parece que son mujeres en una época tal, pero en el fondo hacen lo que quieren, incluso suicidarse, ¿no? Entonces, eso son valientes, son valientes. Y el que ningún miedo o superar los miedos que vamos teniendo desde niños me parece a mí admirable. Será porque yo soy muy miedosa. Entonces todo eso, o sea, la libertad, ¿no? De romper miedos y romper estatus y romper barreras sociales sin excusa de épocas ni de donde estés metido dentro de la sociedad, me parece que es a lo que estaba el objetivo del ser humano, ¿no? Ser el mismo, contactar con su esencia, a pesar de donde nazcas, que es muy difícil. El último libro, pues te diría que el último libro que he leído que me ha causado impresión ha sido el que está por salir de mi padre. Porque realmente es una joya, tanto como a nivel de vivencias como de forma de escribir. Está lleno de poesía, de reflexiones filosóficas y de sensibilidad y de historia. Entonces me parece que es una joya, la verdad.